Winston Churchill, uno de los artífices de que Inglaterra y los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial, dijo algo muy interesante acerca de su predecesor, John Churchill. Él afirmaba que John Churchill estaba al nivel de Aníbal de Cartago y de Julio César en tanto ingenio militar y brillantez en el campo de batalla en cualquier tipo de guerra. ¿Será cierto que John Churchill está a nivel de Aníbal de Cartago y de Julio César? Vamos a averiguarlo en el siguiente video. John Churchill era hijo de John Churchill. Nació el 24 de mayo de 1650. Y su padre, pues bueno, no era un monárquico muy prominente, pero había hecho bastantes amigos en la corte inglesa, con lo cual los hijos de John Churchill padre accedieron a buenos colegios y a mucha mejor educación y obtuvieron buenos contactos. Gracias a esto, John Churchill pudo estudiar Derecho en una buena escuela y se volvió asistente de un tal Jacobo, quien posteriormente sería Jacobo II, rey de Inglaterra. Además de eso, la hermana de John era novia de Jacobo y pues gracias a eso lo ingresó como alférez al ejército de la Guardia Real, a la comandancia de la Guardia Real. Y en ese inter se desató la guerra anglo-neerlandesa. No hubo per se un bando ganador, pero John Churchill tuvo un papel bastante destacado, con lo cual fue ascendido a capitán. Y después se surgió otro conflicto mientras John Churchill avanzaba en su carrera militar, conocido como el asedio de Maastricht, en donde le salvó la vida a un personaje muy prominente de la época, al duque de Manhunt, con lo cual John Churchill ascendió a coronel. Y es así como vemos una de las características de John Churchill, quien estaba muy bien conectado en la época, ya que tenía amigos acá, sus padres acá, su hermana de este lado, y bueno, tenía muy buenas palancas, pero él era bastante ingenioso en el campo de batalla y en la táctica militar. ¿Y de qué manera se desenvolvía John Churchill en el campo de batalla, en las guerras, pues? Te lo cuento en la siguiente parte del video. John Churchill, en el ámbito militar, era conocido por analizar perfectamente cada movimiento del enemigo. Era, digamos, algo así como un ajedrecista. Estaba muy consciente de qué manera se iba a despegar el enemigo, de sus ejércitos, de cómo estaba aprovisionado, de sus aliados, etc. John Churchill consideraba un montón de variantes a la hora de atacar o de defenderse en la guerra. Además de esto, John Churchill cuidaba muy bien de un detalle, de las líneas de abastecimiento. John Churchill estaba consciente de que las líneas de abastecimiento fuertes, en donde sí se pudieran llegar los uniformes, las armas y la comida, sobre todo, además del agua, iban a garantizar que sus ejércitos fueran mejores que otros ejércitos, los cuales se quedaban pues impertrechos. Con lo cual John Churchill cuidaba mucho las líneas de abastecimiento y además desplegaba a él personalmente a los ejércitos en sus movimientos y a los ejércitos cuando tenían que estallar los bombardeos. Esto hacía que los soldados de John Churchill lo vieran como alguien que estaba muy cercano a ellos y que no se apartaba en su rol de ser el jefe, sino que estaba muy cerca del soldado de a pie, del soldado común. Además, sus oficiales lo tenían en gran consideración ya que lo consideraban una persona de muy, muy grata humanidad. Era muy humanitario y era una persona a la que le tenían en gran estima a todos sus soldados y sus oficiales, con lo cual John Churchill era alabado por sus ejércitos. Además de esto, otra característica, pero que ya no es tanto militar, es que John Churchill era un maestro de las intrigas políticas. Sabe muy bien cómo se desenvolvían estas, tanto así que se le consideraba un gran estadista y un gran político, un gran diplomático. Con lo cual, en la siguiente parte del video te cuento de qué manera John Churchill se desenvolvió en algunos conflictos que azoraban a la corona británica en esas épocas tan turbias en donde la corona pasaba de un mando a otro. En algún momento de la historia de Inglaterra, Jacobo II asciende al trono con un grupo de católicos que, bueno, querían que él fuera el rey. Y John Churchill pues predijo perfectamente eso y salió con Jacobo II para que, digamos, no tuviera molestias. Pero John Churchill era más listo que Jacobo y era más listo que todos. Y vio, predijo, supo, ya sabía que el reino de Jacobo II no duraría demasiado, ya que muchos de los súbditos de Jacobo II eran protestantes y Jacobo era católico, y además miembros de la corte de Jacobo eran protestantes. Y eventualmente lo que pasaría era que el plan de los protestantes era imponer a Guillermo Naranja, a Guillermo de Orange, como el rey de Inglaterra, lo cual eventualmente sucedió. Pero John Churchill, ¿cuál fue el papel que tuvo esto? Bueno, John Churchill, tras bambalinas, le escribió una carta a Guillermo de Orange diciéndole que, bueno, si él aceptaba el poder, lo iba a apoyar. Además, le dijo a sus ejércitos, los fue convenciendo poco a poco de que quizás lo mejor era no apoyar al rey si oponía resistencia a que se impusiera a Guillermo Naranja como nuevo gobernante en Inglaterra. Siendo así, John Churchill, en un momento dado de la Revolución Gloriosa, le retiró su apoyo a Jacobo II y le escribió a Jacobo II diciéndole que mira, yo siempre voy a apoyar al rey, pero en esta ocasión lo mejor es que te retires porque pues si no te retiras capaz que te cortan la cabeza o capaz que te va muy mal.
Por lo que sea, Jacobo II era muy listo también y aceptó su derrota, abdicó y se fue a Francia. Y pues bueno, reconocía que si no tenía a John Churchill de su lado, no prosperaría su intento de defender la corona de Guillermo de Orange. Siendo así, Guillermo de Orange es nombrado rey de Inglaterra y Guillermo de Orange tenía una obsesión: acabar con la potencia hegemónica en esos años en Europa, la Francia de Luis XIV. Y en la siguiente parte del video te cuento cuál fue el papel de John Churchill en uno de los conflictos más importantes de la historia europea. A John Churchill siempre lo persiguieron las intrigas políticas. Una de ellas era la que tenía con Guillermo de Orange. Para pronto, la esposa de este John Churchill, Sara, era muy amiga de Ana, la aspirante al trono después de Guillermo, con lo cual Guillermo desconfiaba de esa relación y desconfiaba sobre todo de John Churchill. Siendo así, lo acusó 2 veces de complot y de conspiración y de avisarle a los franceses y tal, e incluso este John Churchill estuvo encarcelado. Pero bueno, se comprobó que las pruebas contra él eran insuficientes y fue liberado. Posteriormente, John Churchill se reconcilió con este Guillermo Naranja y lo nombró general de división, además de que comenzó otro conflicto importante, o el conflicto importante en la historia europea en donde participa John Churchill, la Guerra de Sucesión Española. Para pronto lo que pasó en España es que Carlos II se queda sin heredero directo al trono, con lo cual nombra al nieto de Luis XIV. Siendo así, se acaba la dinastía de los Habsburgo en España y entra la dinastía borbónica. Este conflicto, pues bueno, va a decidir la historia europea, incluso nuestra historia latinoamericana, ya que, bueno, ya sabemos lo que pasa con los Borbones y las independencias latinas, pero eso ya es historia de otro tipo de videos. Y, en fin, después de este paréntesis, pues bueno, comienza la Guerra de Sucesión Española y también se forma la Gran Alianza, la Gran Alianza, que estaba compuesta por varios países, además de Inglaterra: Países Bajos, España, Portugal, el Ducado de Saboya y el Sacro Imperio Romano Germánico. Y bueno, una de las batallas, siempre hablamos en estos videos de una batalla que es la gran batalla, la batalla del personaje, es la batalla de Blenheim, en donde John Churchill hizo despliegue de una gran operación logística para combatir a los franceses. Para pronto hizo varias triquiñuelas logísticas, desplegando a sus hombres, engañando a las tropas francesas sobre un ataque o sobre otro ataque, con lo cual, pues bueno, después de la batalla de Blenheim, el ejército de John Churchill salió victorioso y a esta batalla se le considera como el parteaguas de el término de la hegemonía francesa en Europa y el comienzo de la hegemonía británica. Para hablar más o menos de cómo fue la batalla y de cómo se desempeñó en cada uno de los bandos, pues veamos las estadísticas. La Gran Alianza tuvo 4.500 bajas y 8.000 heridos. Los franceses tuvieron 20.000 bajas y 15.000 heridos. Vamos a ver que las cifras pues lo dicen todo. John Churchill aplastó a los franceses en esta batalla. Y bueno, cuando ganó esta batalla Inglaterra, a John Churchill ya se le consideraba un héroe nacional. Le había ganado a los franceses una batalla importantísima. También había sacado a, a Baviera del conflicto, con lo cual los franceses se quedaban solos. Y ya se le tenía en gran estima en el Sacro Imperio Germánico y también en Holanda, quienes le dieron varios nombramientos a él. Pero bueno, las intrigas en la vida de John Churchill nunca acabaron. Y cuando se estaba desempeñando la batalla, pues un grupo fuerte en Inglaterra llamado los Whig estaban ascendiendo poco a poco al poder. Además de ese ascenso de los Whig al poder, quienes no querían la guerra, había bastantes tensiones entre la reina Ana y entre Sara. A pesar de esto, John Churchill siguió ganando batallas para seguir posicionando a Inglaterra como la gran ganadora de la Guerra de Sucesión Española. Y en algún momento Sara y Ana se separan, digamos, se pelean, ya no se vuelven a hablar. Y John Churchill, pues bueno, es afectado directamente por esto, ya que Ana corta comunicación con él y por lo tanto John Churchill corta comunicación con la corona. A pesar de esto, John Churchill ya había encaminado bastante bien la guerra. Y bueno, lo que pasó después de estos años es que siguieron varias batallas de la Guerra de Sucesión Española. John Churchill siguió ganando, pero en algún momento a él lo destituyeron de sus cargos. Anduvo viajando por Europa, tal, se peleó con toda la corte, ya no lo querían tener en Inglaterra, pero en algún momento de la historia se reconcilia con Ana y él incluso vuelve a Inglaterra y subleva una rebelión de católicos. Pero bueno, como todo en la vida, todo termina y en algún momento este John Churchill pues tiene que morir. Y él murió en 1722 después de haber sufrido pues varios rictus,
dejándonos un legado militar importante y cambiando la historia de Europa para siempre. Quizás John Churchill no esté envuelto de una aura mística como Aníbal de Cartago, como el propio Julio César o como Alejandro Magno, pero su papel fue fundamental para todo el desenvolvimiento de la historia europea y posteriormente pues la historia latinoamericana durante pues durante el siglo de la Ilustración. Yo fui Mundo, espero que te haya gustado este video de John Churchill. Dale like, compártelo, comenta y suscríbete si te gustó el contenido. Hay más contenido toda la semana y shorts todos los días. Adiós.